Hola, hoy quiero invitarte a hacer un viaje diferente. No necesitas pasaporte ni mochila, pero sí tomarte unos minutos para mirar hacia adentro. Vamos a hablar del desierto. Es el lugar que muchos evitan, pero todos tarde o temprano atravesaremos. Cuando decimos desierto, ¿qué imagen se te viene a la mente? Tal vez mucha arena hasta donde da la vista, un sol abrasador, silencio, pocas personas. Tal vez un lugar donde se siente la soledad profunda. Muchos de nosotros no hemos estado en el desierto, pero en el desierto también hay vida. Hay plantas que sobreviven, cactus, ágave, palmas. Hay frutas inesperadas como higos, tunas, uvas, dátiles. Hay animales que se las ingenian, camellos, iguanas, escorpiones, serpientes y cabras. Hay aves majestuosas como águilas, halcones, búhos y correcaminos. Hay tribus enteras que viven ahí, como los beduinos, los raikas y los tuaregs. La vida en el desierto es inteligente, paciente y resistente. Se mueve con estrategia, busca y guarda agua. Se protege del sol abrasador en el día y del frío helado en la noche. Se cubre del polvo. El desierto no es ausencia de vida, sino sabiduría condensada en escasez. Esa vida nos enseña algo, que incluso en los momentos más áridos de nuestra existencia hay esperanza, hay algo latiendo más profundo, aunque no lo veamos a simple vista. Pero, ¿y si el desierto fuera más que eso? Si no solo fuera un lugar, sino también una etapa, un lugar en donde nos sentimos solos, secos, sin ayuda, con oraciones no contestadas, un lugar de espera. El desierto es más que un paisaje, es escenario de encuentros profundos con Dios. El desierto también es un lugar de revelación, de transformación, de formación, un lugar para encontrarnos con nosotros mismos, pero también encontrarnos con Dios. Moisés, un tipo que huyó por miedo. En Egipto lo tenía todo, pero lo perdió. Terminó pastoreando ovejas en el desierto, hasta que un día vio una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Ahí Dios le habló, lo llamó, lo levantó. ¿Te imaginas años que parecen sin propósito? Y de repente, fuego, voz, misión. El pueblo de Israel, 40 años, comiendo maná, tomando agua que salía de las rocas, siguiendo una nube de día y una columna de fuego en la noche. No era castigo. Dios los estaba formando. Estaba enseñándoles a depender, a confiar, a obedecer. Elías, un profeta valiente que después de una victoria épica se vino abajo emocionalmente. Se fue al desierto deseando morirse. Dios no lo abandonó. Le dio comida, le dio descanso y le habló. No en el viento, no en el fuego, sino en un susurro. Jesús, antes de predicar, sanar y revolucionar el mundo, también fue al desierto, solo, tentado. Pero ahí también fue fortalecido. Ahí, con la palabra, venció al enemigo y salió victorioso ante la tentación. ¿Te das cuenta? Todos pasaron por ahí, no para ser destruidos, sino para ser preparados.
cada historia nos muestra que el desierto no fue castigo, fue preparación, no fue abandono, fue formación. Ahí Dios se reveló, habló, fortaleció y transformó a cada uno en ese lugar aparentemente vacío. Estás pasando por uno, tal vez no físico, pero sí emocional, espiritual, económica o relacionalmente, donde no sabes qué hacer, momentos en que Dios parece que está en modo silencio y donde todo lo que antes funcionaba, ahora ya no. Pero escúchame, el desierto no es señal de abandono. El lugar en donde los extras se caen y quedas tú y Él. La Biblia en Oseas 2:14 dice de la siguiente manera: He aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios quiere hablar a nuestro corazón en lo profundo, sin filtros. Dios no desaprovecha el desierto. Él forma carácter, porque la fe que no se prueba no crece. Él elimina el ruido para que escuches lo esencial. Él restablece prioridades para que veas más el reino. Él te forma para algo, porque después del desierto viene la promesa. En otras palabras, Él no te deja como estás. Él te transforma. El mensaje detrás del silencio. Tal vez estás pasando por un momento difícil en donde incluso Dios parece estar en silencio. Y si este momento es lo que realmente necesitas para ser levantado con propósito, Isaías 43:19 dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estás en el desierto, no estás solo. Dios sabe por qué estás ahí. Dios te acompaña ahí. Dios tiene un propósito ahí. Así que, ánimo.